y quedé dormida, creo que eran como las 10 de la mañana y yo pude ver el demonio y cuando yo traté de gritar me decía, no puedes porque eres mía. Pero nací yo enfermiza básicamente. Cuando nací con asma. Y para un día, para otro, me desperté que no me podía mover. Me dolía todo el cuerpo, las manos, las rodillas, la cadera, los hombros, todo. Ahí fue que los doctores me dicen que yo tenía artritis reumática. Mi papá se levantó y vino y dijo, Jessica, la decisión está en tus manos. Si tú me dices que vamos a orar, es que vamos a orar sin parar. 3 noches de Biblia, vamos a orar hasta que el Señor haga la sanidad. El Señor me sana de la artritis después de 3 noches de vigilia, de una manera sobrenatural. El Señor usó a mi papá para decir que el Señor me iba a limpiar por medio de la costumbre de una mujer. Amén. Mis amados hermanos, una vez más, la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Les saluda a su hermano Slater Alexander. Somos Cristo es la puerta. Estamos aquí el día de hoy con nuestra hermana, bendito sea el nombre del Señor, quien trae un testimonio poderoso. Amén. Sin más preámbulo, le pedimos que se suscriba, comparta este video para que sea de grande bendición con los hermanos, los oyentes, los amigos, si algún familiar, si algún conocido enfermo, compártale también esta palabra para que Dios sea ministrando de manera especial, ¿verdad?, en la vida de todo aquel que necesita un milagro. Amén. Y así, mis amados hermanos, dejamos el tiempo con nuestra hermana que se presente. Dios le bendiga a mis amados hermanos, amigos, cada oyente. Mi nombre es Jessica Cabrera, tengo 23 años después de que los doctores decían de que yo no iba a llegar a los 18 años. Y aquí estamos para compartir este poderoso e impactante testimonio para la gloria del Señor. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Jessica, bendito sea el nombre del Señor. ¿De dónde proviene nuestra hermana Jessica? Yo soy nacida acá en Estados Unidos, nací en un hospital que le dicen Southside, que ahora le cambiaron el nombre. Um, Mis padres son del Salvador, pero como todos dicen, no eres salvadoreña, eres americana. Amén, bendito sea Dios. Americana con sangre salvadoreña. Sí. Amén. Si bien, hermana, ¿dónde se congrega? Me congrego en la iglesia Pentecostal de Dios, Isaías 41:10, donde pastorean mis pastores, que son mis padres también, Juan y Odilia Cáceres. Amén. Y tengo entendida que usted está casada, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. El nombre de su esposo. Manuel Cabrera. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Hermana, hoy tenemos el privilegio de tener aquí a nuestra hermana Jessica, amén, para compartir con nosotros un poco de su testimonio, que Dios hizo una sanidad poderosa en su vida. Amén. ¿Cómo llega mi hermana Jessica a los pies de Cristo? Yo, bueno, me crecí en el Evangelio, digamos, nací yo enfermiza básicamente. Cuando nací con asma y yo sufría bastante con ataques de asma donde mi mamá, ella cuando llegó a los Estados Unidos, ella se descarrió. Ella dice que ella se vino a descarriarse porque a los 15 años allá en El Salvador mis abuelos lo obligaban a todos mis tíos que se bautizaran. Entonces ella se estaba escapando de eso. Pero cuando ella llegó acá, ella conoció a sus parejas y de ahí venimos todos nosotros. Um, pero cuando yo nací, ella dice de que creo que yo tenía 1 año más o menos y yo sufría bastante de ataques de asma, pero llegó a un punto donde ella le llamó a mi tía que está pastoreando creo que en Florida, si no me equivoco. Ella está pastoreando allá y mi tía le dice, Odilia, tú conoces bien lo que tienes que hacer. Vamos a orar por su hija, pero tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que regresar a los pies de Cristo. Ellos oran por mí, yo jamás volví a sufrir un ataque de asma. Los doctores decían de que eso era un milagro, que yo iba a tener que pasar toda mi vida con una máquina para poder respirar bien o estar dependiente de una pompa por si me daba un ataque en cualquier momento. Entonces mi mamá
que yo me recuerdo a los 6 años, ella llega, yo teniendo 6 años, ella llega a los pies de Cristo. Y a mí siempre me encantaba cantar, adorar al Señor. Para mí nunca fue una obligación ir a la iglesia. Me recuerdo una vez que mi pastor, mi mamá, cuando yo nací, ella me puso aretes. Entonces mi pastor siempre pasaba a los niños a cantar. Y él me dijo, Jessica, si quieres cantar con los niños, te tienes que quitar los aretes. Y yo llegando a la casa y le decía, mami, quítame los aretes. No, te ves bonita, me decía. No, quítame los aretes, por favor. Ella, no, es que te mira bonita así. Y le dije, mami, no, porque si no me los quita, no voy a volver a poder pasar a cantar con los niños. Amén. Podríamos decir que ya ese deseo, es decir, ese ámbito de adorador ya venía, ¿verdad? Amén. Incluido ya en el paquete, bendito sea el Sí. nombre del Señor. Ok, y usted crece, podríamos decirlo, dentro del Evangelio. Sí, desde los 6 años, pero al llegar a los 12 años, creo que los 12 13 me entraba bastante la curiosidad lo que era el mundo. Y en ese tiempo, yo creo que estaba en el sexto grado, donde en ese tiempo se salía bastante eso de lo lesbianismo, homosexualidad, todo eso. Y yo tenía bastantes amigas que decían que a ellas les gustaban las mujeres. Y llegó un punto en mi vida donde eso me quiso arropar. Yo caí en una depresión y mis amigas me decían, estás deprimida porque tal vez tú no eres una mujer, tal vez no te gustan los hombres. Pero en mi corazón yo decía, pero eso va en contra de lo que la Biblia dice, lo que Dios ha establecido. Entonces a los 13 años, 14 años, um, me entraba bastante lo que era el mundo, porque me crecí en el Evangelio. Y ya a los 14 15 años yo empecé a tocar el piano en la iglesia. Pero aún así mi corazón no estaba, digamos, yo estaba en dos aguas, un pie adentro y un pie afuera. Y donde me empezaba a cortar las venas porque yo decía, no entiendo lo que es el ambiente espiritual y lo que es lo que mis amigas, ellas hacen. Ah, ok, bendito sea Dios. Oh, ¿en algún momento, hermana, llegó usted a dar un paso más allá de lo que sus amigas, ¿verdad?, le decían, es decir, referente al lesbianismo o cualquier otro pensamiento o comentario que sus amigas decían, es decir, dejándose influenciar a consumir drogas, a consumir alcohol, es decir, aparte de cortarse las venas, ¿llegó usted en algún momento a dejarse llevar por estas personas que decían ser lesbianas? Por la misericordia de Dios, no. Me recuerdo hubo un caso donde estábamos jugando que escogiera entre decir la verdad o how do you say dare? ¿Verdad o reto? Ajá, eso. Y yo escogí reto. Ellos me decían, tienes que besar a tal niña. Y en mi corazón yo sentía la reprensión. Y lo quería hacer porque todos me estaban mirando. Y yo decía, si no lo hago, no van a querer ser mis amigas. Pero ellos me decían, hazlo, bésala. Y lo iba a hacer, pero llegó el punto donde el Espíritu Santo no me lo permitió. Y les dije que no, me levanté y me fui. No. Ese juego de verdad o reto tiene que ser del diablo, de verdad. Sí, sí, Tiene que ser sí o sí del diablo, sí. porque es que este juego se hacen demasiadas cosas que... Uy, terrible. Amén. Entonces mi hermana haciendo... ¿Qué la conllevó a usted a cortarse las venas? Es decir, ¿qué estaba sucediendo a su entorno, a su alrededor, para que la llevara a usted a hacer eso? Bueno, a los 5 o 6 años yo sufrí mi primer abuso de parte de un adulto. Y yo a los 12 años yo decía, eso es algo normal, eso le pasa a todo el mundo. Pero cuando yo se lo hablaba a mis amigas, ellas me decían, eso nunca me ha pasado. Entonces yo llegué a un punto de decir, ¿será que Dios me ama o no? ¿O será que nadie me ama? ¿O qué es el amor verdadero? Entonces creo que fue que una vez yo estaba viendo una película y por eso es que hasta este día yo digo, las películas son del diablo, son Netflix, lo que sea, uno no se debería de meter en eso. Atención. Y miré una película de una niña en depresión, donde ella se cortaba las venas, las piernas,
semanas y ella resultó en quitarse la vida. Entonces yo decía, no quiero sentir el dolor emocional, quiero sentir un dolor físico que me va hacerme olvidar del dolor emocional. Yo me cortaba, pero eso no me ayudaba en nada. Ah, bendito sea Dios. Entonces, ¿hasta qué punto llega eso? Hasta, creo que empecé a los 12 y terminé a los 14 porque mi papá en ese tiempo no era pastor, pero el Señor siempre le revelaba todo, siempre. Yo no podía hacer nada sin que el Señor se lo revelaba. Si yo andaba los calcetines al revés, el Señor se lo revelaba. Santo Hasta alaba. ese punto. Y él me dice un día, Jessica, dame su teléfono. Y yo estaba necia de que no y que no. Pero me tuve que doblegar. Mi papá, tengo que respetar sus reglas. Le di el teléfono y él vio todas las fotos. Yo siempre me vestía con mangas largas, o faldas largas o pantalones. Nunca me dejaba mirar las piernas ni nada por lo que yo me estaba cortando. Entonces cuando él entra al teléfono y él mira las fotos, él me dice, este eres tú, y me levanta las mangas. Y él me preguntó porque yo en ese momento no le pude explicar. Mi mamá en ese tiempo no trató mucho con el lado espiritual, sino con lo que las mamás salvadoreñas son estrictas. Y ella vino y me dijo, si te vuelvo a encontrar con un cuchillo, te lo voy a hacer más fuerte, me dijo. Y eso me entró un temor. Yo dije, bueno, jamás lo vuelvo a hacer, porque en el momento tampoco lo estaba haciendo porque si no lo hacía me iba a morir, sino que era como una forma de llamar la atención. Ok. O sea que podríamos decir que todo esto fue causa de un abuso que ocurrió en su vida, bendito sea Dios. Eh, no vamos a indagar en el tema porque yo no sé si en algún momento usted lo ha testificado, si se siente tranquila haciéndolo, pero podríamos decir que esto fue parte fundamental que la llevó a usted a cortarse, es decir, las venas en sus manos, sus piernas. Eh, Hermana, ¿esto era promovido por algún espíritu inmundo? ¿Usted escuchaba voces, es decir, voces interiores, veía cosas o cómo era todo esto? ¿Cómo? Bueno, como mencionamos al principio, desde el principio estaba ese anhelo de adorar al Señor, pero sabemos que igual como el Señor tiene sus planes, el diablo también. Entonces yo también siempre fui muy atacada con los demonios. Yo miraba los demonios desde pequeña, yo sufría lo que le dicen sleep paralysis, donde Yes. uno se queda dormido y queda paralítico, de los 6 años, 6 7 años. Y cuando empezó eso de cortarme las venas, me recuerdo que los demonios me decían que me recordaban el abuso y después que pasaba el abuso, el hombre me decía, no le puedes contar a nadie porque si no te van a echar la culpa a ti. Entonces los demonios me decían, si te cortan las venas, nadie te puede echar la culpa. Tú tienes el control de tu propio cuerpo. Entonces los demonios me confundían de esa manera. Yo escuchaba sus voces, yo podía verlos en forma de sombras, figuras. Y si antes de conocer lo que era reprender, yo siempre, no sé cómo el Señor en su misericordia me lo ponía. Yo siempre mencionaba la sangre de Cristo y el nombre de Jesús. Y ahí como que pude más o menos combatir con esas batallas. Amén, amén, bendito sea Dios, es de que el Señor reprenda al diablo, porque imagínese usted llegar al punto de querer confundir su mente diciéndole si te quitas la vida a nadie, ¿verdad? Y hermanos, presten atención, tengan cuidado con sus hijos, niños menores de 7 8 años, tengan cuidado con quién los deja salir, con quién andan sus hijos, esté pendiente de ellos, revísenles el celular si usted les tiene celular, porque hermanos, estamos en un tiempo donde muchas de estas cosas se están viendo. Yo siempre digo esto, yo digo, para yo ver a una mujer en ropa de baño, yo tenía que ir a la playa cuando yo vivía en Guatemala. Hoy yo ya no tengo que ir a la playa, yo voy al supermercado, ahí andan mujeres enseñando el cuerpo. Eso es una batalla terrible, hermanos. Usted que está viendo eso, tenga cuidado con su hijo. Cuídelo, sea celoso de su hijo. Si son herencia de Jehová, cuídelo, bendito sea el nombre del Señor. Usted nos dice, hermana, que desde pequeña el Señor le permitía ver espíritus inmundos. Amén. Yo creo que aquí un poco yo la entiendo. Yo he llegado a verlos. Yo no los veía desde niño, pero yo he llegado a verlos.
Eh, ¿Cómo puedo preguntarle? Ahora, este espíritu inmundo que le decía este tipo de cosas, de que si usted se quitaba la vida, nadie le iba a le podía echar la culpa, ¿en algún momento llegó a verlo? O sea, en forma física, o solamente era la voz. Solo era la voz, Ok. solo era la voz. Ah, ¿Cuál es la experiencia más escalofriante, es decir, que más miedo o pavor le pudo causar viendo uno de estos? Creo que fue una de mis primeras experiencias a los 7 años. Am, Me recuerdo, quedé dormida, siempre compartía cuarto ya con mi mamá o con mi hermana. Y quedé dormida, creo que eran como las 10 de la mañana y empezó eso, lo de los parálisis. Y yo pude ver el demonio y cuando yo traté de gritar me decía, no puedes porque eres mía. Y de ahí me desperté. ¿Cómo era ese demonio, hermano? Puedo decir, su cuerpo era todo negro con una máscara blanca. No tenía ninguna expresión facial, No, triste, ojos, no, boca. no. Lo único es yo podía percibir que él estaba enojado. Era como un resentimiento. O podríamos decir que era el espíritu ese mismo de Sí, resentimiento, es decir, del daño en el corazón que el sí, hombre había causado. sí. Amén. Y que a lo mejor él mismo lo provocó y él era el que estaba ahí. Oh, Entonces, los espíritus inmundos son muy reales. sí, claro que sí. Ok. ¿A qué edad llega a decir, a entregarle su vida a Cristo por completo? Bueno, yo cumplo los 16 años en el 2017 y mi papá me dice, Jessica, estás en una edad donde puedes decidir servirle a Cristo, entregarle su corazón a Cristo o seguir en el mundo, pero no puedes estar en esa vida de un pie adentro y un pie afuera. Yo dije, Amén. bueno, hasta este momento el mundo no me ofrece nada bueno. Y yo le dije al Señor, te entrego mi corazón, me quiero consagrar para ti. Y yo me recuerdo, fue en el Freshman Center, que le dicen aquí, donde básicamente ahí es la etapa de escuela donde o te pierdes o buscas al Señor. ¿Fashion qué? A Freshman Center. ¿Qué es en español? En el grado noveno. Ah, Eh, ahí ya usted toma la decisión. Ahí Sí, sí que paramos en los caminos y sí. preguntas cuál es la senda antigua. Sí, y recuerdo que hubo un receso donde una semana estábamos fuera de clase. Fui a limpiar mi closet entero de pantalones, lo que, todo, lo boté a la basura. Y, pero por casualidad me quedó una. Me recuerdo, me alisté para ir a la escuela la semana siguiente, me puse el vestido y dije, no, no, mejor no, me voy a poner el pantalón que se me quedó. Y cuando me lo puse me sentía tan sucia, no me sentía cómoda. Y yo, Señor, yo sé que eres tú, que no me puedo retroceder. Me quité el pantalón, me volví a poner el vestido. Y ahí fue que en la escuela me empezaban a decir la monja. Porque también en esa, lo que usted preguntó, que si yo había, por la influencia de los amigos, en esa etapa yo no fumaba. Y mis maestros me conocían como la mejor estudiante. Entonces, en esa etapa, ellos empiezan a revisar los bultos de los niños para ver si llevaban drogas, cosas así. Y uno de mis mejores amigos, él vendía. Y él me decía, Jessica, me lo tienes que esconder porque a mí me van a revisar y a ti no. Yo le decía, no, yo no puedo. Y él me dijo, no, me lo vas a esconder. Me los metió todo en el bulto. Pasaron los maestros a revisar los bultos. A mí no me revisaron, solo a los que estaban alrededor. Y cuando eso pasó, él me decía, ok, ahora usted lo que vas a hacer, vas a dejar ciertas cosas a ciertos lugares, yo solo te voy a decir, lo vas a dejar ahí, no vas a conocer a nadie, pero básicamente venderle el producto que él vendía. La agarró de mula al ingrato. Sí. Hijo del diablo. Pero, Ese tuvo que haberlo usado el diablo. y yo por miedo no le decía que no, yo lo hacía. Pero cuando empezó eso de que me decían church girl, monja, todo eso, él como que se iba apartando, como el Señor ya estaba Quitándolo. trabajando. Entonces le entregué mi corazón al Señor, pero ahí fue que llegó la enfermedad. Eh, para un día, para otro, me desperté que no me podía mover. Me dolía todo el cuerpo, las manos, las rodillas, la cadera, los hombros, todo.
Yo, para decirle que no podía levantar una cuchara para comer. Mi mamá me bañaba, mi papá incluso pasaba ocasiones donde yo me quedaba desmayada y mi hermano y mi papá me tenían que sacar cargada de la bañera. Mi mamá me bañaba, me daba de comer, me vestía, yo ya no iba a la escuela, yo recibía clases en la casa porque yo ya no podía caminar. Pasaron meses donde los doctores me decían, oh, esto es algo mental. Y yo les decía, pero ¿cómo es algo mental si siento el dolor físicamente? Y ellos me decían, denle unos 6 meses, se te va a pasar. Pasaron los 6 meses, el dolor no se me quitó, yo iba empeorando. Lo que yo pesaba 160 libras, llegué a bajar a 110 libras en un mes, Y ahí fue que los doctores como que lo quisieron agarrar más en serio, en hacerme los exámenes. Y ahí fue el primer diagnóstico en el 2017. Y ellos me dicen que yo tenía artritis reumática y que no había cura. Empecé las dosis pequeñas de quimioterapia porque por el artritis y por mi sistema inmune ellos decían de que en mi vejiga había crecido células cancerosas. Entonces yo para usar el baño, si yo no iba al instante, yo me mojaba todo. Antes de que continúe, ¿cómo fue que? Artritis. ¿Artritis? Reumática. ¿En qué consiste eso? Es decir, ¿qué es esa enfermedad? ¿Qué provoca? Básicamente su cuerpo, su sistema inmune empieza a comer lo que es el cartílago de su cuerpo en cada coyunturas. Entonces, digamos, dolo la rodilla, usted no siente el dolor del hueso topándose porque tienes el cartílago ahí. Pero en ese caso, yo doblaba la rodilla, movía las manos, yo sentía cada movimiento. Como que los huesos se rozaban. ¡Ay, Dios mío! Se sentía como que alguien pasaba una navaja adentro de mis huesos. Terrible. No había ninguna parte de mi cuerpo que no tenía esa enfermedad. Eran todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Sí. Padre mío. Y los doctores decían que no había. No había cura, solo podían tratar de calmarme los dolores, pero para eso no hay cura, hasta este día. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo calmaban esos dolores? ¿Qué conllevaba? O sea, tratamientos médicos. Las primeras tratamientos que yo tuve que tomar eran las dosis de quimioterapia, pero eran bien bajitas. Ellos me decían, los tomaba inyectadas. Mis papás tuvieron que ir al doctor para firmar papeles de que ellos me iban a administrar esa medicina y si no me lo administraba yo iba a morir. Entonces entrenaron a mis padres cómo administrarme la medicina. Me recuerdo la primera vez, fue un martes, que yo fui al doctor, ellos entrenaron a mis padres, me dieron el primer dosis y ¿para qué fue eso? Me recuerdo yo llegué a la casa que yo sentía que me estaba muriendo, las manos lo tenía hinchadas y mi mamá, para calmarme un poquito el dolor, ella hervía agua y me lo pasaba para calmarme el dolor un poquito. Pero ese día yo le decía a mi mamá, yo no siento nada, herva el agua más. Y ella me decía, si te lo caliento más, te vas a quemar, mira cómo tienes las manos de rojas. Y yo le decía, no siento nada. Ahí fue que comenzó el Señor como a orar en la sanidad, porque mi papá se levantó frustrado, porque decir de que, él dice en ese momento, él decía, Señor, yo he sido un delincuente, yo he sido un asesino, tantas cosas que yo he hecho, porque a ella, que ella siempre te ha querido servir, ella siempre le ha gustado adorarte, a ella le está pasando esto y a mí no. Él dice que él se fue para el cuarto, se hincó a orar, se levantó y vino y dijo, Jessica, la decisión está en tus manos. Si tú me dices que vamos a orar, es que vamos a orar sin parar. 3 noches de Biblia, vamos a orar hasta que el Señor haga la sanidad. Y no vas a volver a tomar ni una vitamina, nada de medicina. Pero si tú me dices que vas a seguir las instrucciones de los doctores, jamás vamos a volver a orar por tu vida. ¿Cuánto tiempo, hermana, dura esta enfermedad? Es decir, antes de llegar al punto de la sanidad, ¿desde qué edad a qué edad esta enfermedad estuvo interrumpiendo en su vida? Fue el principio de enero en el 2017, que yo tenía 16 años, hasta, digamos,
en mayo, abril, por ahí. ¿Como 3 meses? Sí. Bendito Dios. ¿Y cuánto tiempo de vida le daban los doctores? Ellos decían que yo no iba a llegar a los 18 años, pero porque el Señor me sana de la artritis después de 3 noches de vigilia. La segunda noche el Señor me tuvo que ministrar liberación del abuso que yo había pasado. Entonces, antes de recibir la sanidad física... Wow. Liberación. ¿Qué fue lo que sacó el Señor ahí? Bueno, me recuerdo, fue la segunda noche de vigilia. Ellos comenzaron a orar. Fue mi hermano, mi mamá y mi papá. El Señor le empieza a mostrar a mi papá qué es lo que yo tengo adentro. Y me empieza a decir que tenía que repetir una oración. Y en esa oración era de que yo perdonaba a la persona a quien me había abusado. Y los demonios no me dejaban. Él me decía, ¿Qué le decían? Me decían que no lo hiciera. Que si yo lo perdonaba, esa persona iba a poder recibir perdón del Señor. Y en mi corazón, por la raíz de amargura que yo tenía, yo quería que ese hombre se condenara. Terrible. ¿Y usted vio salir a ese espíritu inmundo? Se manifestó en forma de vómito. Entonces, me recuerdo que esa noche, cuando salió eso, los demonios me decían de que resistiera, que no peleara, porque mi papá me decía, Jessica, esta batalla es suya, comienza a orar, comienza a pelear, di en el nombre de Jesús, pelea esa batalla, porque la batalla es suya. Y los demonios me decían que no, me gritaban que no. Y llegó, creo que ya pasaban 2 horas que estaban orando por mí. Llegó el momento donde, si, usted sabe que si uno se cansa por sentir el Espíritu Santo, se siente agotado, agitado, imagínense en una batalla demoníaca. Entonces, me recuerdo, mi mamá se sentó en el sillón, creo que mi hermano se quedó sentado en el piso, pero mi mamá comienza a cantar una alabanza. Y mi papá dice, no, canta la que a ella la ministra. Y es el de, pero tú hablaste y yo caminé. Y yo escuchaba a los demonios que gritaban, no, no. Y mi papá me decía, Jessica, canta. Y yo sentía como ellos me tenían agarrada la garganta. Y yo decía, si no puedo cantar con la voz, mi espíritu tiene que clamar por mí, mi espíritu tiene que pelear, mi alma tiene que adorar al Señor. Y yo empecé dentro de mí a decir, yo llegaré, yo venceré. Y cuando yo cantaba y adoraba, los demonios, yo podía sentir uno por uno saliendo hasta que ellos soltaron mi garganta y pude empezar a cantar en voz alta. Y de ahí, cuando mi papá me puso de pie, me dijo, ahora repite la oración. Y yo dije, perdona a esa persona. Y empecé a vomitar hasta que la liberación fue completa. Bendito sea Dios. ¿Usted en alguna ocasión llegó a ver a esta persona después de esta liberación? No, pero No. mi padre sí. Ok. Mi padre sí. Y si usted la llegase a ver, ¿cree que usted actuaría en fe? Dios te bendiga. Amén. Hasta este punto, después de que eso sucedió, una de mis oraciones son de poder ver a esa persona yo le digo al Señor, pon el momento perfecto, porque uno puede decir en su humanidad, yo lo quiero hacer, pero el Señor sabe cuando uno verdaderamente va a estar preparado. Para que la otra persona reciba también el perdón. Para recibir el perdón, para yo decirle a esa persona que yo lo perdono y conozco un Cristo que también lo puede perdonar y salvar. Bendito, y que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Después de la liberación, ¿cómo llega esa sanidad, a esa enfermedad que los doctores habían dicho que no iba a llegar a los 18? El Señor me sana de la artritis de una manera sobrenatural. El Señor usó a mi papá para decir que el Señor me iba a limpiar por medio de la costumbre de una mujer. Y así mismo pasó. Lo que la mujer del flujo de sangre pasó por 12 años, yo lo pasé tal vez 2 días. Y fue algo bien agonizante. Pero yo no estaba tomando medicina. Y ellos me preguntaron, entonces, ¿qué haces aquí? Y yo les decía, solo estoy pasando la consulta. Ellos me hicieron los exámenes de sangre, todo lo que me hicieron al principio, donde demostraban la enfermedad, me lo volvieron a hacer y ellos me dijeron, te diagnosticamos mal, no tienes artritis, tenemos que buscar la otra enfermedad que tienes, porque
tu cartílago está perfecto, intacto, parece como que si nunca tuvieras artritis. Ay, Dios mío. Pero de ahí yo sigo pasando la consulta. Y sigo con las consultas con los doctores para cubrir todas las áreas, para que no dijeran de que mis padres son negligentes y llamar a servicios sociales y cubrir la área de que tener la evidencia científica que el Señor sí me había sanado. Entonces, pero pasa, en una de esas consultas, los doctores le preguntan, ellos están haciendo el chequeo, escuchan mi corazón, mis pulmones, todo, me chequearon todo. Y le pregunta a mi mamá si yo había nacido con un soplo en el corazón o que si alguien le había dicho que ellos escuchan un soplo en mi corazón. Y nosotros le dijimos que no. Entonces ellos me mandan a una cardióloga. Y yo fui a esa consulta con la cardióloga pensando nada iba a salir de eso, solo iba a ser una consulta normal, iban a decir que no hay nada, y me iban a mandar para casa. Cuando ellos comienzan a hacer el sonograma del corazón, la doctora dice que por secuencias de las enfermedades que yo había sufrido, ellos piensan que también en eso que tuve una infección en la garganta que no fue tratado bien, que no me dieron antibióticos o algo. Aquí surge otra enfermedad. Ok. Ahora, usted nos explica, ¿verdad?, que para muchos tal vez sea algo sobrenatural. Dios la limpia, el problema en los cartílagos, en los huesos. ¿Cómo dijo que se llama esa enfermedad? Artritis reumática. Artritis reumática. Usted me dice que Dios la limpia a través de a través del flujo normal y natural en la mujer, que es decir, su menstruación. Dios, ¿cómo es que Dios hace esto en su vida? Porque parece ser algo ilógico o hasta asqueroso para muchos, pero Dios lo hizo así. ¿Cómo es que esto acontece? Bueno, después que el Señor dio esa palabra, usando a mi papá con esa palabra, él en su corazón, él quería cumplir un anhelo que yo tenía porque él pensaba de que yo no iba a vivir por la condición que él me miraba. Él decía, si no le cumplo este deseo, ella se va a morir y voy a quedar con eso de que nunca le cumplí el deseo. Entonces, yo siempre he querido ir a un lugar que se llama New Hampshire, que es 6 horas de aquí, de donde nosotros vivimos, en el Estados Unidos. Él dice, vamos para allá después de las 3 noches de vigilia. Salimos un viernes y a las 3 horas de estar manejando, él para y él dice, vamos a sentarnos a comer, para que Jessica se estire un poco, que camine, para que ejercicie el cuerpo, porque tanto tiempo que yo quedé postrada en cama, 6 horas de manejo, solo estar sentada, obviamente uno se va a tuir, por decirlo así. Entonces, cuando me bajo del carro, mi hermano me dice, Jessica, tuviste un accidente, te hiciste pipí, y porque solo se miraba como todo mojado. Y yo le dije, no, si no he sentido nada. Vamos al baño con mi mamá, y eso era coágulos de sangre. Y cuando mi mamá ve eso, ella se quiere afligir. Y mi papá dice, no, tranquila, que el Señor habló que eso iba a pasar. Pasé 2 días así. Cuando llegamos a la montaña, ellos me tuvieron que andar en silla de ruedas por la debilidad que yo tenía. Yo todo ese viaje pasé en silla de ruedas. Si no estaba sentado en el carro, estaba sentado en una silla de ruedas. Quedó débil, literalmente. Débil. Pálida, los labios resecos, débil. Me podía mover, pero era una debilidad tan fuerte. Cansancio, o sea, cualquier cosita que hacía se cansaba. O sea que podemos concluir que Dios la sanó a través de un flujo de sangre. O sea, usted estuvo lo más cerca que estuvo de la mujer de flujo de sangre en la Biblia, que ya fueron 12 años. 12 años, no me comparo con ella. Pero usted es la que creo que más se acercaba hasta el momento de lo que esa mujer sintió. Porque perder sangre, uno se corta de hombre y pierde sangre por una hora. Se desmaya. Entonces podemos concluir que Dios la sanidad de la artritis la hace a través. Dios tuvo que limpiar y cambiar su sangre. Amén, bendito sea Dios por eso. Y aún creemos que Dios todavía puede hacer esos milagros. Hay que muchos que dudan, pero Dios aún hace milagros. Ok, entonces la cardióloga le diagnostica una nueva enfermedad. Ya son la tercera, ¿verdad? Sí. Ella dice de que las válvulas de mi corazón están dañadas, que
La válvula que está supuesto como pompear toda la sangre en su cuerpo, oxígeno y todo, está rota. Entonces toda la sangre, en vez de fluir como debería se está tirando adentro de mis pulmones. Entonces yo estaba por terminar la escuela y ella me dice, te voy a dejar que te gradúes, pero ya después de graduarte y pasar un semestre en la universidad, te vamos a operar, te vamos a reconstruir básicamente esa válvula. El 16 de diciembre de 2019, paso la primera operación de corazón abierto. Cuando entran los cirujanos, no es solamente una válvula que está dañada, sino todas. Tenemos 4 válvulas en el corazón. Todas están dañadas. Usted estaba viendo por puro milagro de Dios. Ellos dicen de que los cirujanos mismos le decían a mi papá, ¿cómo es que tienes a esta niña caminando? Ella tiene que estar postrada en cama por la condición de sus válvulas. Pero el Señor en esos momentos solamente me daba la fuerza para caminar desde mi silla y hasta el piano y de regreso en la iglesia. O sea, que usted se la vivía adorando en el piano, en ese transcurso de esas enfermedades. Sí. Podríamos decir que la adoración la mantuvo de pie y viva hasta ese momento. Amén. Pasó un momento donde yo le dije al Señor, yo no pedí esto. Me recuerdo, una hermana vino a orar por mí en la casa, por la sanidad, y el Señor la usó y me dijo de que era un proceso grande porque el ministerio grande. Y eso quedó como grabado en mi mente y mi corazón. Y llegó un momento, una noche, donde yo le dije al Señor, yo no te pedí ministerio, yo no pedí sufrir. Y el Señor me dijo, en ese momento, no esperó que el evangelista llegara, me pusiera la mano, ni que mi papá me pusiera la mano. En ese momento solo era entre Dios y yo. Y el Señor me dijo, qué egoísta eres. Y yo me quedé, yo egoísta, yo estoy sufriendo. Yo le dije al Señor, o me sanas o me quitas la vida, una de las dos. Y el Señor me dijo, si te pones a pensar y miras alrededor, y Él me empezó a mostrar uno por uno a la juventud encadenado en depresión, en tantas cosas, y el Señor me decía, ellos no tienen una salida porque no me conocen, y tú que sí tienes la salida, no me quieres buscar. Y en vez de enfocarte en el dolor de ellos, te estás enfocando en tu propio dolor. Y me dijo, eres egoísta. Y ahí comprendí la palabra cuando Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job nos metió en un problema cuando dijo eso. Job nos metió en un problema cuando dijo eso. Porque ella me imagino, dice un hermano, yo me imagino a Dios viendo para abajo y diciendo, con que en el dolor me conocen. Terrible. O sea que Dios le dice que usted es egoísta en medio del dolor que usted estaba pasando. Y me dijo, yo no obro a través de la lástima. Entonces me dijo, empieza a cambiar tus quejas en una adoración. Y de ahí sale una alabanza que el Señor me permitió escribir. En esa alabanza yo le digo al Señor, hoy cambio mis quejas por una alabanza. ¿Y esa alabanza está en YouTube? Lo tengo en Facebook. ¿Cómo se encuentra en Facebook? Me pueden encontrar como Jessica o Cabrera. Y es el primero, lo tengo como pin. Ok, así que vayan para allá y escuchen esa alabanza. Ok, entonces los doctores asombrados porque usted tenía las 4 válvulas tapadas. Para ellos yo tenía que estar postrada en cama. Entonces paso la primera operación y el Señor sabe cómo hacer todas las cosas, porque eso pasó diciembre del 2019. Pasan 3 meses donde explota lo de la pandemia en el 2020. Yo no pude pasar consulta con ninguno de los doctores, pero en esos momentos yo me sentía más cansada, como que todo el trabajo que habían hecho en mi válvula era para nada. Yo caminaba desde aquí para acá y yo falta de respiración. Yo no me podía levantar de la cama, mis pies hinchados, era algo que no se explicaba porque supuestamente la operación salió perfecta, pero sabemos que los planes del Señor es muy diferente. Amén. Ya en octubre del 2020 ya va calmando lo de la pandemia, de COVID-19, todo eso va calmando. Vuelvo a pasar consulta con la cardióloga. Cuando yo llego, ella me dice, te me vas para el hospital inmediatamente que te vamos a operar esta noche. Yo llego al hospital y ellos me dicen,
porque la primera operación que yo tuve fue en la ciudad, no fue aquí en Long Island. Ellos dijeron que cuando pasé la consulta, solamente el doctor en la ciudad podía hacer esa operación, porque él era el experto en eso, él era el mejor de los mejores, pero conocemos un doctor de los doctores. Pero yo voy al hospital y ellos me dicen, no te vamos a hacer la operación porque no nos vamos a arriesgar. Entonces la doctora dice, lo único que nos resta es sacarte todo el líquido de los pulmones y mandarte para la casa. Así pasé octubre, noviembre, diciembre y enero, una semana cada mes en el hospital solo para limpiarme los pulmones. Y llegando a febrero, la doctora me dice, febrero 2021, la doctora me dice, esto ya no se puede esperar. Si esperamos más, te vas a morir. Y yo, con mi fe arriba, porque yo dije, si el Señor ya había hecho la sanidad, ¿qué más no puede hacer el Señor? Pero en esos, en octubre, cuando pasa eso de que ellos supuestamente me iban a hacer la operación de emergencia, yo siempre que oraba, yo sentía eso que como que me iba a morir. Y yo le decía al Señor, si esto viene de ti, dame la fuerza y dale la fuerza a mi familia para soportar eso. Pero si no viene de ti, repréndalo. Y eso era mi oración. Son esas dos cosas. Si viene de ti, ok. Y si no, repréndalo. Llega el momento de la segunda operación, donde ellos dicen, te vamos a cambiar todas las válvulas por válvulas artificiales. Ya no iban a ser mis válvulas, que iban a reconstruir ni arreglar. Eran nuevas válvulas. Ellos me reconstruyeron una y me dieron dos artificiales. Pero en esa segunda operación, ellos dicen que todas las máquinas bajan y yo quedé muerta por un segundo. Y ellos dicen que ellos hicieron todo lo posible para estabilizarme y todo salió bien, pero pasó la segunda vez. Y ellos dijeron, no podemos seguir con esta operación. Ellos lo único que hicieron en ese momento fue sacar mi corazón del cuerpo. No hicieron nada más. No me arreglaron ninguna válvula, no cambiaron ninguna válvula, solamente lograron sacar mi corazón del cuerpo para, según ellos, empezar a trabajar en ella. Pero cuando ellos cierran, ellos bajan y hablan con mis papás y ellos dicen que yo quedé en un estado de coma porque yo quedé con 2 derrames cerebrales durante la operación. Y ellos prepararon a mis padres para o desconectarme de las máquinas de respiración o esperar que yo despertara. Pero si iba a despertar, iba a ser en 6 meses, 1 año, 2 años, ellos no sabían cuándo. Y si por un milagro despertara, iba a quedar completamente paralizada de la parte izquierda de mi cuerpo. Entonces dicen mis padres que ellos bajan a verme y muerta. Yo estaba conectada a 26 máquinas solo para vivir. El 30% de mis pulmones funcionaban solos, sin la máquina. Yo dependía completamente de la máquina para respirar, para estar viva. Pero en una ocasión, bueno, mis padres, ellos siempre tenían esa costumbre de tener el altar familiar, de reunirnos y adorar al Señor, tener un culto en la casa. Entonces, eso pasó un jueves que quedé en coma. El viernes tienen su altar familiar y mi mamá, a ella le toca el devocional. Y usted se imagina con qué fuerza ella iba a adorarle al Señor. Dice mi papá que él paró el devocional y le dijo, no, el Señor no obra a través de la lástima. O le vamos a adorar al Señor en agradecimiento o no vamos a hacer nada. Entonces, ellos oraron para pedir fuerza al Señor. Mi mamá comienza con el devocional, el Espíritu Santo se derrama y ella dice que ella sintió en su corazón que el Señor le habló que me entregara. Entonces, ella dijo, está bien, Señor, te la voy a entregar. Ellos llegan el sábado a orar por mí. Y ella le dice al Señor, haz tu voluntad, te la entrego, haz como tú quieras con ella. Mi papá comienza a orar por mí. Y en ese momento, ellos no saben lo que estaba sucediendo. Yo puedo escuchar la voz de mi papá, donde él está orando por mí, y él me dice, Jessica, levántate, que Dios no ha hablado esto de ti,
y dile a tu parte izquierda de tu cuerpo que tú lo necesitas para adorar, para tocar el piano. Y yo me encontraba en un lugar donde no se lo puedo explicar. Lo que sale en las películas dicen que hay una luz al final del túnel, eso yo lo vi. Y yo miré hacia arriba y yo le dije, pero yo voy para casa. Y yo seguía caminando. Yo escuchaba cómo mis papás clamaban por mi vida. Y detrás de mí yo miraba a un ángel peleando con demonios. Y los demonios me decían, te vas a despertar para despedirte de tu familia. Y yo le decía, está bien, con tal que yo llegue a casa, no me importa, yo voy para casa. Y cuando vuelvo a decir eso, el Señor me dice, largo camino te resta y te vas a despertar para testificar que los tiempos de los milagros no han pasado. Yo despierto al cuarto día, como Lázaro. Los doctores, me recuerdo ese día muy bien. Yo escucho todas las máquinas, pi, 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 las enfermeras corriendo, los doctores, se despertó, yo no me podía mover. Y cuando miro hacia la ventana, yo veo a un león rodeado de fuego. Y yo quedé como, Señor, eres tú, ¿qué está pasando? Y en ese momento viene una enfermera que jamás la volví a ver, solo en ese momento la vi. Ella me agarra la mano y me dice, no te preocupes, que estamos peleando por ti. Y yo le quería decir, porque ellos me iban a administrar la medicina para volverme a dormir, yo le quería decir que no, que yo estaba bien. Me decía, no te preocupes, que todo va a estar bien. Quedé dormida, desperté, los doctores no creían que yo podía caminar. Ellos, el mismo día que desperté de coma, ellos me levantan y me dicen, comienza a caminar, como dudando. Yo comienzo a dar los pasos y ellos, pero ¿cómo es posible? Yo solo miraba cómo ellos se agarraban la cabeza y se iban. Los doctores que inventaron la operación que yo tuve, que ellos decían que yo no me iba a levantar, que si despertaba iba a quedar paralizada, estaban confundidos. Ellos llevaron a mis padres a un cuarto y les dijeron, ¿quién eres? ¿Qué hiciste? Y mi papá solo decía, nosotros somos cristianos evangélicos y creemos en un Dios que todavía hace milagros. Qué lindo Dios, poderoso, hermana. Me dieron ganas de hablar en lengua cuando yo escuché eso, no me aguanté. Eso es terriblemente poderoso. O sea que literalmente usted vio cómo los ángeles y los demonios peleaban en esa luz al final del pasillo. Usted yendo a ese camino, podríamos decir que usted se encontraba en un abismo y usted miraba esa luz, que era la vida obviamente, y usted de camino ahí veía los demonios y los ángeles peleando. Terrible. O sea que usted estando prácticamente muerta, usted escuchaba la voz del exterior. Sí. Yo escuchaba a mi papá decirme, Jessica, levántate. Y yo le decía, no, es que yo voy para casa. Y el Señor me decía, no, largo camino te resta. Pero mi anhelo era llegar a alcanzar esa luz, porque yo en mi humanidad no se lo puedo explicar qué es lo que yo vi, lo que sentí, pero yo decía, yo quiero llegar ahí. Pero cuando escuché la voz del Señor que me dijo, te vas a despertar para testificar que los tiempos de los milagros no han pasado, yo dije, pero ¿cómo si yo quiero llegar a casa? Terrible. Y al despertar usted ve el león de la tribu de Judá en la ventana. Sí, rodeado de fuego. Terrible. O sea que literal tomó la apariencia de un león cubierto de fuego. Esa es la experiencia espiritual más fuerte que usted ha tenido. Dios le reveló todo eso en medio de un proceso. Y entonces usted es levantada del coma, de la muerte. Podemos decir que Dios la liberta a usted de estas enfermedades que seguida de una viene la otra. Y esta es el broche de oro. Sí. De la primera enfermedad de que hablamos, de la artritis, lo que pude comprender con eso, hay enfermedades que no se sanan si no es primero a través del perdón. Porque el Señor no me hubiera podido sanar si yo no hubiera perdonado a esa persona que me abusó. Amén. Después de pasar eso de 4 días en coma, de que el Señor me levanta, eso era para como fortalecer mi fe, un proceso que el Señor me tuvo que hacer pasar para yo conocerlo de verdad. Porque hay una expresión donde dicen de que usted va a conocer al Señor
como en la forma que usted la necesita. Si usted lo necesita como Jehová Rafa, tu sanador, así lo vas a conocer, como tu creador, lo que sea, pero en el momento de su necesidad. Amén. Entonces, Dios, bendito sea el Señor, hace estas 3 sanidades y entonces el milagro fue. Después de esto, ¿qué acontece? Bueno, después de eso, llegó un momento donde me quiso regresar la depresión, pero mi papá me dijo, no, tú no vas a ser como una mascota en la casa, te vas a levantar, vas a ir a trabajar, vas a tener una vida normal, te vas a casar. Cuando me casé con mi esposo y mi papá me entrega en el altar, yo solo me recordaba de las veces que él me llevaba agarrada de la mano en el hospital, donde tenía que caminar para demostrar a los doctores que sí podía caminar. Y me recuerdo que esa vez que mi papá me llevó, me sacó a caminar en el hospital, y me dice, Jessica, no te preocupes, porque un día vas a caminar así, pero te voy a ir entregando en el altar para que te cases. Y se cumplió eso. Fueron tantas experiencias diferentes donde después de esas sanidades los demonios me querían como volver a arropar, pero uno cuando se fortalece en la fe, uno cuando comienza a servir al Señor verdaderamente y confía en el Señor, es difícil que esos demonios regresen, porque cuando uno está débil, seguramente que ellos van a querer regresar. Ellos esperan el momento de la debilidad para poder regresar, pero si uno está fundado sobre la roca, no pueden regresar. Bendito sea Dios. Terrible testimonio. Vamos a ir concluyendo, mis amados hermanos. Hermano, un consejo que usted pueda dar a todos aquellos que se encuentren enfermos y estén esperando la sanidad de su cuerpo. Un consejo que les puedo dar es que la fe no es solamente creer que el Señor va a hacer la obra, sino que la fe también es poder aceptar un no del Señor. Entonces, si el Señor no te sana en este momento o si mueres con esa enfermedad, no es porque el Señor no tiene el poder de hacerlo, sino que el Señor quiere que nuestra fe no se base en lo que Él va a hacer con nuestra vida. Bendito sea Dios. Vamos a ir concluyendo, hermana. Deje sus redes sociales para que la sigan y si usted gusta también la de su esposo. Bendito sea el Señor. Me pueden encontrar el testimonio, el video, la alabanza con todas las fotos de yo estar hospitalizada en Facebook como Jessica O. Cabrera, en Instagram igual Jessica O. Cabrera, y a mi amado esposo, el hombre más bello del mundo, a Manuel E. Cabrera. Bendito sea Dios. Amén, hermano. Que Dios me lo bendiga. La paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Y sin más preámbulo, hermano, suscríbase al canal, compártalo, dele like, comparta con alguien que usted sabe que está enfermo y que Dios todavía hace milagros. La gloria y la honra sean siempre para el Señor. Amén. Y sin más que decir, Shalom, Obrahao.